tanque, yo tengo mucha información. Yo sé cuánto es la presión, sé cuánto es la velocidad. Entonces son puntos convenientes. Yo no voy a seleccionar un punto dentro de la tubería donde no conozco nada. Selecciono un punto donde conozca, donde sé cosas. ¿Cierto? Por eso escogimos ese punto 1 y ese punto 2. Entonces empecemos a hacer preguntas. ¿Cuánto es la presión en el punto 1? Y ayúdenme ustedes. ¿Cuánto es la presión en el punto 1? La presión atmosférica. Cero. Sería la presión atmosférica, por tanto es cero, ¿cierto? Manométrica, porque miren que este tanque tiene un respiradero, ¿sí ven? Es decir, a través de esa pequeña tubería, eh, el aire que está acá se comunica con el aire de la atmósfera. Entonces aquí la presión es cero. Entonces vamos a anularla, vamos a cancelarla acá. Entonces está es cero. ¿Cuánto es la velocidad en la superficie de un tanque? ¿Cómo la podemos asumir? Cero. Cero también. Acá y arriba también, ¿cierto? Porque arriba también está la superficie de un tanque. ¿Será que la presión arriba la podemos asumir como cero en el tanque de arriba? No, porque tenemos la presión del aire al interior del tanque. Pero ahí no hay respiradero, ¿Sí? ¿o no? Acá no hay respiradero, pero nos dicen la presión. Acá nos dicen que la presión son de 825 kilopascales. O sea que la presión en 2 es conocida. Z1, ¿cuánto lo hacemos? Podemos poner nuestro punto de referencia acá y decir que esto es 0 metros. Entonces Z1 lo cancelaríamos, ¿cierto? Sería 0. ¿Y Z2 cuánto sería? La altura del punto 2. Ayúdenme ustedes con esa cuenta. Miren, sería 14.5. esto, sería la suma de estas tres distancias, ¿cierto? Sería de acá hasta acá 3 metros, luego de acá hasta acá son 10 y luego 1,5, entonces son 14,5 metros. La suma de todas esas distancias, ¿cierto? Vamos a sumarlas todas desde 1 hasta 2, está primero 3, luego estos 10 y luego estos 1,5. Entonces, la distancia entre esos dos puntos es esa. Entonces, esta altura 2, Z2 la conocemos. Vamos bien, ¿cierto? Ahora, les pregunto, ¿hay motores y turbinas en el recorrido entre el punto 1 y 2? ¿Motores o turbinas? No. No, ¿cierto? Entonces, este se va a hacer. HA es la incógnita de lo que nos están preguntando, ¿cierto? Aunque nos están preguntando la potencia, miren que para calcular la potencia necesitamos la carga, digamos la carga de la bomba. Y HL nos lo dieron, que es 4,2, o sea que HL es conocido. Si ven, el problema se simplificó un montón por los criterios que vimos en clase hace algún tiempo. Y obviamente seleccionando bien los puntos. Casi siempre los puntos en la superficie de los tanques van a ser puntos buenos, porque voy a tener buena información. Entonces, ¿qué nos va a quedar de esta ecuación? A la hora de reescribirla, ojo, va a quedar este término, va a quedar este término y este. El resto se van a cero. Y ya explicamos por qué, ya lo justificamos. ¿Estamos de acuerdo? Van a quedar esos que subrayé. Ya, vamos a despejar HA de allí. Entonces lo voy a hacer. Voy a volver a tomar esta ecuación, la corto, la pego abajo y luego la simplificamos. Despegamos, reemplazamos valores y tendríamos entonces la solución del punto 1. Voy a hacerlo aquí. Entonces voy a llevarme esta ecuación de nuevo para donde la necesito. Aquí. Ah, que la copié y la pegué. Bueno, entonces no. Acá vuelvo y la pego. Este término se va a cero porque está expuesto a la atmósfera. Esto porque está es una superficie de un tanque, esto porque pusimos el punto de referencia, esto porque no hay ni motores ni turbinas, esta porque también está en la superficie de un tanque, y nos quedaría así. De esto pasamos a esto. Entonces, simplificando, no así, así, sin esto.
simplificando la ecuación general se tiene. Bien, ahora despejemos HA. Muy bien, vamos a despejar HA de acá. Pues aquí venimos, este que está restando, lo va a pasar aquí a sumar. Y pues este más pues lo podemos omitir, ¿cierto? Ahí tenemos. Ahora reemplacemos los valores. Voy a tomar mi ecuación, la pego y empiezo a reemplazar. Entonces, esta presión son 825.000 pascales. El peso específico, ahorita no lo tenemos por acá, es este. Voy a traer valorcitos por acá. Z2, 14,5. HL, 4,2. Yo compruebo los valores que sí sean. 4,2, 14,5, 8,25. Y este lo copié y lo pegué. Listo. Entonces, ayúdenme ustedes. ¿Cuánto da eso? Profe, medio 88.62. Listo. Entonces tenemos la carga. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Dudas? ¿O vamos bien con lo que estamos haciendo? Profe, ese 8.34 no era por 10 a la menos 3. Miremos a ver. No, No, era por 10. Y tiene mucho sentido porque es multiplicar 850 por 981, debe dar grande, sí. Hágalo, copiar Debe más dar- gracias, profe. Listo. Bueno, hasta acá, ¿dudas? ¿O vamos bien? Miren que no nos hemos salido. El 825.000, ¿de dónde sale, perdón? De acá, mire, míralo aquí, es esto, Ah, 825 ya, ya. pascales. Listo. Ujú. Esa es la presión en el punto 2. Ahí está. ¿Más dudas? ¿O vamos bien? bien, profe. Bueno, entonces miren, no nos están preguntando HA, nos están preguntando la potencia. Entonces ahora pues vamos a calcular la potencia. Es nuestra potencia, que es P sub A, va a ser igual a la densidad por la gravedad por el caudal por HA. ¿Cierto? Entonces aquí ya todo eso lo tenemos. La densidad 870 era 850. 850. Por la gravedad 9,81. Por el caudal, vamos a ver lo que por acá lo tenemos. Es esto. Por aquí, pues simplemente es reemplazar los valores. Voy a mermarle un poquito el tamaño de esto para que quepa en una sola línea. Y me dicen, por favor, entonces cuánto vale la potencia. Tienen que esa ecuación la vimos ayer, ¿cierto? La ecuación de potencia. Flujo en peso por carga. Profe, me dio 1.03 por 10 a la 4. Seguimos lo mismo. Listo, gracias, Susi. Ahí estamos ya con nuestro, a ver, nuestro primer punto listo. Ya tenemos el primer punto. Bien, no nos hemos salido de lo mismo. Ecuación general de la energía, criterios para decir qué es cero, qué no es cero. Hemos trabajado así. Y esta ecuación de la potencia, ¿cierto? Vamos bien. Nada extraño. ¿Dudas? ¿O estamos claros?
Profe, todo bien. Excelente. Vamos entonces a continuar. Miren que ya hicimos entonces la parte 1. Ahora pensemos en la parte 2. Nos dicen, si la pérdida de energía en la tubería de succión, solamente en esta partecita de acá, ¿cierto? La tubería de succión, vuelvo y repito, es esta de acá, entre el tanque de donde sale el fluido hasta que llega a la bomba, esa es la tubería de succión. Entonces nos dicen que la pérdida solo en esta tubería es de 1,4 metros. Nos preguntan que calculemos la presión que hay en la entrada de la bomba. En la entrada de la bomba. Entonces voy a hacer algo, voy a traer mi ecuación general de la energía esta para arriba para que la miremos otra vez junto con el gráfico. Entonces, ojo, voy a seleccionar otros dos puntos, no los mismos puntos de ahora. Voy a seleccionar acá el mismo, pero el otro va a ser aquí. ¿Por qué ahí? Y no en otra parte. Que nos interesa saber esa tubería, en la tubería de succión, ¿no? Exactamente. Porque aquí en este punto es lo que nos interesa saber. Entonces, si yo quiero saber algo en un punto, tengo que escoger necesariamente ese punto para poder saber lo que pasa en él. Si yo escojo otro punto, pues voy a calcular cosas en otro punto. Yo quiero saber qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Cierto? Entonces, este punto lo escogemos porque es conveniente. Y este punto lo escogemos porque pues ahí es donde nos están preguntando. ¿Qué nos están preguntando allí? La presión. Entonces pues nos toca escoger el punto. ¿Qué más vamos a hacer? Nos tocó, ¿cierto? Entonces planteemos nuestra ecuación general de la energía, simplificando lo que tenemos y lo que no tenemos. Pues aquí vuelve y juega. Nuestro punto de referencia, 0 de altura, será acá. Y ahí empezamos nuestra discusión. Entonces, presión en el punto 1, acá. 0. Pero, Velocidad en el punto 1. pero, Altura del punto 1, 0. HL es un dato conocido. HL es esto. HA, ¿cuánto vale? Fue el que acabamos de encontrar, ¿no? Eso, 1,03 por giga. eso es, Miguel, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. Ojo, miren, en el recorrido entre el punto 1 y 2 hay bombas. Entre 1 y 2. no. Ah, ¿Cierto que no? no, no, ahí ya no. Entonces este se nos va a 0. Y eso es algo que yo quiero que les quede supremamente claro, porque puede generar confusiones. Yo siempre miro es el recorrido entre mis dos puntos. Entre el punto 1 y 2 no hay ninguna bomba. Entonces, cuando el fluido está pasando desde este tanque hasta que llega aquí, no ha pasado por la bomba. Y por tanto, el HA no existe todavía. Él empieza a existir después de que el fluido pasa por la bomba. Y aquí el fluido no ha pasado. Por eso este término lo mandamos a 0. Porque es el recorrido que ha hecho el fluido, de acá hasta acá. Hasta aquí el fluido no ha ganado energía. Él la gana después. No sé si me hago entender. Sí, profesora. Sí, listo. Ojo pues, es 0 porque en el recorrido entre el punto 1 y 2 todavía no se ha pasado por la bomba. Es decir, entre 1 y 2 no hay bombas. Aquí no hay bombas. ¿Cierto? Entonces por eso se va a hacer. Y HR se va a 0 por la misma razón. Porque en este recorrido no hay ni motores ni turbinas. Aquí no hay ni motores ni turbinas. ¿Cierto? Ahora, la presión en el punto 2 es lo que nos están preguntando. Es incógnita. La velocidad en el punto 2 tampoco la conozco. Tengo dos incógnitas. Y Z2, pues sería estos 3 metros. Entonces este es conocido. ¿Cierto? Pues miren que hasta ahí, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas. Aquí la pregunta es, ¿cuál de esas dos podemos calcular aparte? La velocidad, profe, con el diámetro y el caudal, pues el área del tubo y el caudal. Eso es, Miguel, así es. Entonces
Entonces vamos a hacer primero eso, vamos a calcular esa velocidad y luego venimos a la ecuación general de la energía, así simplificada como está, y reemplazamos la velocidad, despejamos la presión y ya estaríamos listos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso, paso por paso. Entonces voy a tomar esta ecuación de acá y la voy a escribir simplificada más abajo para que la tengamos allí, como primer paso. Aquí. Verla por acá. Entonces, vamos para el punto 2. Profe, Dime, a mí no me hace esa HA. ¿hay otra cosa? Sí, ¿Cuánto? me dio 117,62. A mí también. Entonces PA también me cambia. Me dio ¿Cuánto te dio? 1,37. 1,37. 1,37 por día a la 4. Sí, señor. Sí. Listo. Ok. Había esto. Hacémoslo pues así para que no. No deja. Qué raro. Vamos a escribir con ecuaciones. Bueno, tenemos las dos posibles respuestas entonces. Para que las verifiquen, por favor, por favor. Y Profe, sí da 117. 117,62 era. Listo, entonces voy a Pero- borrar este otro resultado. Ajá. Listo. Y esta otra también. Se nos va. Queda así. Muy bien. Esto potencia está en watts. Muy bien. Para que lo corrijan entonces, porfa, 117 y 1,37 entonces acá por día a la 4. Acá entonces, esos tres términos se van a cero. Lo primero que hicimos, ¿cierto? Este porque está expuesto a la atmósfera, este porque está en la superficie de un tanque grande y este porque es nuestro punto de referencia de altura. HL no lo podemos eliminar porque si hay pérdidas, HA sí, porque no hay bombas en ese recorrido, HR también porque tampoco hay motores ni turbinas, y esos tres términos van a quedar tal cual están allí. Entonces, primero estimemos la velocidad en la tubería. Mire, la tubería es de 2,5 pulgadas, cédula 40. Entonces tenemos que ir a mirar en la tabla para 2,5 pulgadas, cédula 40, cuánto es el diámetro interior, ¿cierto? Vamos a escribir por acá ese diámetro. Vamos a decir que el diámetro 2, que es el punto 2, y lo vamos a mirar en la tabla. Entonces vamos a ir al libro de MOT, al apéndice de tubería de acero, cédula 40. A, B, C, D, E, F. Entonces aquí estamos. 2,5 pulgadas. Vamos a señalarla acá. Varón acá. Es el diámetro en milímetros, ¿cierto? Para 2,5 pulgadas, cédula 40. Entonces son 62,7 el diámetro. 62,7. ¿Dudas con leer esta tabla? ¿O estamos bien? Miren que leemos, es el diámetro interior, ¿cierto? No el diámetro exterior o el espesor, no, es el interior porque ese es el diámetro que nos va a determinar el área de flujo, ¿cierto? Pero leemos ese diámetro interior. Miren que es más, nosotros podríamos leer directamente el área y no tendríamos que ponernos a calcular el área. ¿Qué tal les parece esa opción? Mejor no. Profe, Directamente. pero entonces siempre solo se mide el diámetro interior. Digamos, para flujo en tubería, sí, porque el diámetro interior es el que determina
el área real por donde está pasando el fluido. Ujú, Listo, profe, gracias. ujú. Y tomamos este dato mejor, de una vez el área, para no ponernos a multiplicar pi cuartos del diámetro al cuadrado. Sí, profe, sería mejor. Ahí disminuye uno que se equivoque en esas multiplicaciones. Sí, esto ¿Cierto? lo da de una vez. Pues sí, mejor. Entonces tomemos este dato, sería 3.090 por 10 a la menos 3. Para anotar por acá. Entonces esto no es el diámetro, sino el área. Sería 3.090 por 10 a la menos 3 y una vez en metros cuadrados. O lo sacamos de acá directamente de la tabla, ¿cierto? Vuelvo y repito, acá, para 2,5 pulgadas, que fue la tubería que nos dieron, acá directamente podemos leer el área de flujo. ¿Ya ven? En metros cuadrados, 3.090 por 10 a la menos 3. Listo. Ya la tenemos. Ahora calculemos la velocidad. Pues velocidad en el punto 2, que no me salió la ecuación, velocidad en 2 va a ser el caudal sobre el área, ¿cierto? Vamos a ver el caudal, ¿cuánto era? El caudal era, no, por acá, este. Anotarlo aquí. Y lo dividimos entre el área que tenemos acá. Profe, ¿me baja un poquito la diapositiva? Yo miro algo. Sí, claro. En un segundito. Y acá para calcular. ¿La diapositiva o este documento? Sí, profe, ya. Gracias. Con gusto. ¿Cuánto les da esa velocidad? A mí me dio 4.53. Si alguien verifica. Así, Sí, profe, a mí 4,53. también. Listo, confirmado entonces el dato. 4,53 metros sobre segundo. Entonces miren que ya tenemos los elementos suficientes para poder evaluar esta ecuación. Ya tenemos Z2, tenemos B2 y tenemos HL. El que necesitamos saber es P2, ¿cierto? La presión en el punto 2. Vamos a tomar esta ecuación, despegamos P sub 2 y pues ya tendríamos todo listo. Vamos a escribir eso por acá. Esta ecuacióncita acá y vamos a despejar. Lo primero que va a hacer es estos dos términos pasan al otro lado a restar, ¿cierto? Listo. Y ahora el peso específico que está dividiendo lo paso a multiplicar. Todo esto queda multiplicado por gamma. Este pues desaparece de acá. Démosle un espacio. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Reemplazar los valores. Ahora podemos reemplazar valores para saber la presión en todos. Peso específico. ¿Cuánto era que valía? 8.34 por 10 a la 3. Gracias, Susi. HL era 1,2, 1,4. Vamos a mirar. 1,4. ¿Sí ven? Aquí está. 1,4. Vamos a reemplazarlo. 1,4.
Velocidad en 2 fue la que acabamos de obtener, que sería entonces 453. 453 a la 2. Acá 2 por 9. Fuera negativo. Sí, de hecho, la presión en la entrada de la bomba casi siempre da negativa. Es una presión de Medio, succión. bueno, no sé, medio menos 45.418.95. Profe, ¿puede subir un momentico, por favor? Claro que sí, espérame, yo le hago zoom out a esto ya. Así. Sí, profe, un momento. Dale. Listo, profe, gracias. Con gusto, Esteban. Bueno, entonces, miren que hemos seguido un paso a paso hasta llegar a la solución final y llegamos entonces a la conclusión de que la presión en la entrada de la bomba es de menos 45.000 y punta de pascales, ¿cierto? La presión en la entrada de la bomba casi siempre va a ser negativa, porque ahí tiene que la bomba hacer succión del fluido. Entonces la presión, pues, es lógico que sea negativa para que sea una presión de vacío o presión de succión. Es normal, digamos que no se preocupen por eso. Si en línea de succión al calcular una presión les da negativa, no es problema, es porque usualmente es así. ¿Qué significa una presión negativa? Quiere decir que está por debajo de la presión atmosférica, ¿cierto? Porque nuestra referencia, el cero, es la presión atmosférica. No quiere decir que esa presión en realidad sea negativa, sino que son 45.418.93 pascales por debajo de la presión atmosférica. En realidad todavía hay una presión, pero está por debajo de nuestra referencia, que es la atmosférica. Eso es, ¿cierto? Entonces miren que no nos hemos salido de las mismas ecuaciones, pero hemos podido resolver una serie de problemas que se nos han venido planteando a través pues como de lo que estamos discutiendo. Pero siempre lo mismo, miren que siempre es ecuación general de la energía, digamos que es como nuestra guía eh, para saber qué tenemos y qué no tenemos, y posiblemente por acá utilizamos esta otra para hallar velocidades. Casi que son las únicas ecuaciones que hemos estado utilizando, no nos salimos de ahí. Miren que ya podemos resolver algunos problemas. Bueno, dudas hasta acá, vamos bien. Bien, profe. Listo. Entonces, vamos a seguir. Ya este problema quedó resuelto.
en que no, tampoco tardamos mucho en resolverlo, fue más pues como la carreta de punto que echamos por acá. Y ahí quedó. Vamos a seguir por acá. Aquí está la respuesta. Bueno, debe dar, yo creo que lo mismo. 117 con algo, el HA, ¿sí? La potencia 13, 13 y punta. Y para el punto B, 453 más o menos. Y menos 45.000 y punta dio la presión. Bueno, más o menos nos dio lo mismo. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer este otro. Ven que estamos ya despegamos con el tema de los ejercicios. Ayer y hoy estamos haciendo solamente ejercicios para poder ilustrar cómo es el uso de las ecuaciones y sobre todo la lógica de cómo las queremos abordar y cómo las queremos resolver. Entonces voy a esperar aquí un momentico que puedan hacer el dibujo, puedan anotar y luego ya sí hacemos la discusión. Listo, ya estamos ahí. Profe, todavía no, un momentico, por favor. Listo, no, háganle tranquilos. Me cuentan cuando ya estemos listos.
Ahora sí, listo. Hola, hola. Sí, profe. Sí, Sí, profe, ya. profe. Listo, excelente. Entonces vamos a empezar analizando lo que tenemos, ¿cierto? Yo creo que eso es siempre, siempre importante y fundamental antes de empezar a escribir cualquier cosa, es entender qué es lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. Porque si yo no entiendo eso, empezar a hacer cualquier cosa es casi que es irse a ciegas. Y de pronto es como perder el tiempo porque uno puede irse por un camino que no es o responder cosas que no le están preguntando. Entonces vamos a interpretar acá lo que nos dice. Entonces lo primero nos dicen que nos muestran el circuito de la figura. Dice que la bomba extrae aceite. Entonces con este primer dato ya sabemos, vamos a poder calcular densidad y peso específico de ese aceite. Entonces lo que está fluyendo por acá es un aceite hidráulico. Entonces lo está sacando de este depósito, lo saca por acá, viene, hace este recorrido y este aceite va a impulsar este pistón que está acá. Este pistón va a hacer un trabajo, ¿cierto? Sea cual sea el trabajo que tenga que hacer. De pronto puede ser alzar un vehículo o puede ser presurizar una cámara para hacer un tratamiento de altas presiones o lo que sea. Digamos que eso en este momento pues no es de nuestro interés. Lo que nos interesa saber es que cuando la bomba actúa sobre el fluido va a hacer que este pistón se desplace en esta dirección, ¿cierto? Se desplace hacia la derecha. Entonces nos dicen que el cilindro tiene un diámetro interior de 5 pulgadas, es decir, esta distancia de acá hasta acá son 5 pulgadas. El cilindro tiene 5 pulgadas de diámetro interior. Y ya sabemos qué es este dato que nos están dando acá. Y el pistón debe recorrer una distancia de 20 pulgadas en 15 segundos. Es decir, cuando yo me desplazo desde la posición inicial hasta la final, el pistón recorre entonces esas 20 pulgadas y lo hace en un tiempo igual a 15 segundos. O sea que en 15 segundos debo recorrer 20 pulgadas. Con esta información yo puedo sacar, por ejemplo, una velocidad. Eso nos va a servir ahorita para alguna cosa. Y luego nos dan ese otro dato, que mientras el pistón se está moviendo, lo hace contra una fuerza que es igual al peso de 11.000 libras. Una fuerza de 11.000 libras. O sea que el pistón cuando se desplaza hacia la derecha ejerce una fuerza de 11.000 libras. ¿Cierto? Hasta ahí. No sé si vamos entendiendo cada uno de los datos que nos han dado en el enunciado. ¿Es claro? ¿O alguna duda? Hasta ese segundo punto. Esa fuerza ahí se va a utilizar después para hallar una presión, seguramente. Ok. Efectivamente, sí. Utilizando la definición de la presión, que es fuerza sobre área. ¿Cierto? Listo, profe. Claro. Ujú. Luego dice, se estima que hay pérdida de energía de 11.5 pies en la tubería de succión y 35 pies en la de descarga. Entonces, en esta sección de tubería, de acá hasta acá, hay 11.5 pies de pérdida, como quien dice en la de succión. Y en la de descarga, que iría desde que sale de la bomba hasta que llega al pistón, hay entonces 35 pies. Entonces nos están dando las pérdidas por separado. Pérdidas en succión 11.5 y pérdidas en descarga de 35 pies, ¿cierto? Eso lo vamos a utilizar porque este sería nuestro HL. En determinado momento utilizaremos uno u el otro, dependiendo de lo que nos estén preguntando. Y luego, En un caso en el que nosotros tengamos que partir, por ejemplo, el ejercicio en dos, pero solo tengamos una pérdida,
podemos asumir como la mitad de la pérdida para un lado y la otra mitad para el otro. No se puede. No se puede asumir que es mitad y mitad porque depende qué tan largo sea el recorrido acá y qué tantos accesorios hayan. Y lo mismo en esta otra sección. Entonces es muy raro que sea mitad y mitad. Casi siempre la mayor pérdida va a estar en la descarga. En la línea de succión hay menor pérdida y en la descarga hay más. Mira que aquí pues, corresponde más o menos con esa lógica. 11 a 35. Pero vamos a llegar a un punto donde a nosotros no nos van a tener que dar el HL, sino que nosotros vamos a estar en capacidad de calcularlo. Entonces, hay tantos metros de tubería, hay tantos codos, hay tantas válvulas. Entonces uno mira en tablas, en figuras, saca la información que necesita y calcula el HL para que no tengamos que depender que nos lo den, porque en la vida real no nos lo van a dar. Vamos a tener que calcularlo. Esta tubería mide tantos metros, en ese recorrido hay tantos codos, hay tantas válvulas, hay expansiones, contracciones, hay estos otros accesorios. Uno echa las cuentas y luego saca la HL uno mismo. Por el momento siempre nos lo van a dar, ¿cierto? En estos ejercicios que estamos arrancando, pues como con la interpretación. Todo ese pistón, ¿para qué sirve? Ese pistón es para hacer algún trabajo. Eso se utiliza en la industria un montón. Digamos que equipos, en este caso sería hidráulicos, hay por montones. Les voy a mostrar alguno, por gracia. Por ejemplo, equipo. Equipo hidráulico. Miren, por ejemplo, a ver acá. Digamos que es algo como esto. Ustedes han visto cómo funciona una retroexcavadora, por ejemplo. La retroexcavadora, ustedes han visto que el brazo tiene un montón de pistones. Entonces, cuando el operario da una instrucción, digamos, yo quiero que la retroexcavadora suba el brazo. Entonces hay un pistón que hace fuerza en cierta dirección e impulsa el brazo hacia arriba. Entonces, ese pistón sube porque hay una bomba que está presurizando el fluido y empuja el pistón para que suba. Entonces, el brazo de la retroexcavadora sube porque hay una bomba que está impulsando un fluido en un cilindro que impulsa el pistón. Eso por decirlo en el caso de una retroexcavadora. O un gato hidráulico, por ejemplo, de esos que utilizan en la mecánica. Miren, esto también funciona con el mismo principio. Esto tiene un líquido en su interior y entonces esto eleva un pistón con un fluido que hay en el interior. También trabaja. O equipo industrial. En la industria también se utiliza mucho. Por ejemplo, a ver, miremos acá. Esos son pues varios pistones. A ver, aquí no se ve tan claro. Bueno, aquí esto también está como con el mismo principio. Miren, por ejemplo, en este caso de la retroexcavadora que decíamos, miren esto aquí, por ejemplo, es un pistón con un cilindro y esto lo que hace que se eleve este brazo, por ejemplo, ¿cierto? En la industria se utiliza mucho en lo que tiene que ver con equipos, por ejemplo, en líneas de producción a escala. Digamos que ustedes están con un equipo que, que rellena, por ejemplo, botellas. Aunque eso lo hace la bomba directamente, ahí no habría pues como un pistón involucrado. Pero en ese caso, digamos que la bomba es la que impulsa directamente el fluido dentro de la botella, igual cuenta pues más o menos cuánto es el líquido que le estamos entregando a cada uno, que ese no sería el ejemplo puntual. Pero acá, por ejemplo, en el caso de esos instrumentos que utilizan pistones como máquinas de este estilo o los gatos hidráulicos, ahí se ve pues cuál es el principio de funcionamiento. Miren, por ejemplo, en este caso acá también tiene mecanismo de funcionamiento similar. Miren, por ejemplo, acá para alzar sistemas o pesos grandes, también se utilizan sistemas hidráulicos y todo eso funciona de la misma manera, ¿cierto? Funciona con cilindros y pistones que en el interior contienen fluido y ese fluido pues lo va a impulsar una bomba.
similar a lo que se ve aquí esquemáticamente, ¿cierto? Ese es el objetivo fundamental de un sistema hidráulico. Y utilizan bombas, ¿cierto? La bomba ahí no se puede omitir, porque la bomba es la que hace que se presurice el fluido y que el pistón se pueda mover. Si no, ¿qué lo haría mover, cierto? No sé si soy claro ahí, Susi. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces miren, miremos esta última parte del enunciado que nos dice que ambas tuberías son de acero de 3/8 de pulgada en cédula 80. 3/8 de pulgada en cédula 80. ¿Para qué nos va a servir eso? Para ir a una tabla de cédula 80, mirar con 3/8 de pulgada cuánto es el área de flujo y el diámetro, ¿cierto? Vamos a mirar las dos cosas, área de flujo y diámetro. Entonces, al menos esa parte del enunciado, dudas con alguno de los datos que nos hayan dado, o ya sabemos más o menos para qué vamos a utilizar cada dato. Bien, entonces vamos a mirar las preguntas. Primera pregunta, nos dicen, el flujo volumétrico a través de la bomba. Es lo primero. Flujo volumétrico a través de la bomba. Entonces necesitamos calcular el caudal. Aquí nos están preguntando básicamente cuál es el caudal. Acá, la presión en el cilindro. Entonces nos están preguntando cuál es la presión aquí, en este cilindro. ¿Cierto? Sería una presión. La presión en la salida de la bomba. Entonces presión aquí. Esta sería la presión en la salida de la bomba. Aquí. Presión en la entrada de la bomba. Entonces sería la presión aquí, en la entrada. Y luego la potencia que la bomba suministra al aceite. Eso que traduce P sub A, que es la potencia que la bomba suministra al fluido. ¿Cierto? Y miren que cada una de las preguntas, pues ya más o menos sabemos en qué orden o qué es lo que nos están preguntando. Nos preguntan varias presiones, el flujo y una potencia. Entonces voy a tomar esto, pantallazo, lo llevo a Word y hacemos lo mismo que con el anterior. Vamos paso por paso y vamos calculando cada una de las cosas. Voy a tomarle el pantallazo. Así. Y vamos a ampliar esto para que se vea mejor. Entonces, empecemos. Entonces, 1, calculemos, sí, grandecito, calculemos el caudal. Caudal. Entonces, ojo, ¿cómo vamos a calcular ese caudal? Aquí, miren que tenemos que ser un poco recursivos, no es con la fórmula de caudal es igual a velocidad por área. Porque, bueno, sí es con esa fórmula, pero tenemos que pensar un poquito más que en los casos anteriores. Caudal va a ser velocidad por área. Velocidad, se me quedó mal escrito porque no es V sub A, sino velocidad por área. Así, ¿cierto? Esa es la fórmula básica de caudal que tenemos nosotros. Caudal es velocidad por área. Ahora, ¿dónde tenemos información para calcular áreas y velocidades? Si ustedes se fijan, por acá, con estos dos datos, nosotros podemos calcular una velocidad. No. ¿Cierto? El pistón recorre 20 pulgadas en 15 segundos. Eso es como si fuera una velocidad. ¿O no? Esos, con esos datos son como lo que más me suena a mi velocidad de todo lo que me dieron. ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe. Sí. ¿Cuál es esa velocidad? Es la velocidad con la que este pistón se está moviendo, ¿cierto? Nosotros podemos estimar esa velocidad acá. La velocidad con la que este pistón se mueve. ¿Y será que tenemos el área de este cilindro?
¿Cuánto es el área de este cilindro? ¿Cómo la podemos estimar? Pasando esas pulgadas a... Esta. Ajá. Con el diámetro interior, ¿cierto? Pasando las pulgadas a metros y calculando entonces el área. Entonces, miren, con este diámetro calculamos el área y con estos dos datos calculamos la velocidad y con eso podemos calcular el caudal, porque finalmente va a ser la velocidad con la que se llena ese pistón. Pues con la velocidad con la que yo lleno este cilindro, perdón, va a ser igual que con la velocidad con la que está pasando el fluido por acá. ¿Por qué podemos decir eso? Por el principio de continuidad, porque el caudal en este punto y en este punto deben ser el mismo, porque el fluido es incompresible. Entonces, caudal en el punto, lo que pasa por la bomba, es igual al caudal con el que se está llenando acá este cilindro. Entonces, vamos a estimar eso acá. Entonces, primero, estimamos el área del cilindro. Vamos a estimarla acá. Entonces, el área del cilindro va a ser igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces, ¿alguien me puede decir cuántos son 5 pulgadas en metros? Lo voy a calcular también por aquí. Casi no la muevo. Entonces, 5 por 1 pulgada son 0.0254 metros. Me da esto. ¿A ustedes cuánto les dio? Eso mismo. 0.127. 0.027. Listo. ¿Cuánto le da entonces esta área, porfa? Me dio 5.72 por 10 a la 4. A la menos 4. A la menos 4. Listo. Entonces eso está en metros cuadrados. Listo. Ya tenemos esto. Ahora calculemos la velocidad. Ahora, pero no así, toca así. Ahora calculemos la velocidad. La velocidad va a ser entonces, velocidad es igual al espacio recorrido sobre el tiempo, el espacio recorrido en el tiempo transcurrido. Entonces, ¿cuánto espacio recorremos? 20 pulgadas en 15 segundos. Estas pulgadas deben estar en metros. Entonces vamos a pasar 20 pulgadas a metros. 20 me da 0.508. O sea, 0.508 metros dividido 15 segundos. ¿Cuánto les da esto a ustedes, porfa? Profe, a mí esa área no me da eso. A mí No. tampoco. Un poco. A mí me da Me da 0.026. 1.27 por 10 a la menos 2. Sí, a mí también. O Esta área 0.0. también. 0.0126. Sí, a mí también, pero Ajá. pues Sí, Ah, es sí, lo mismo. 1.27 sí, por 10 por a día a la la menos. menos 2. Listo, correcto. Gracias. Ahí estamos. Y la velocidad, entonces, va a ser esto que son las 20 pulgadas en metros, ¿cierto? Va a haber 20 por 0.054, si me da eso. Entonces, díganme, porfa, cuánto vale la velocidad, si me hacen el gran favor. Eh, 3.39 por 10 ¿3 punto qué? 39. 39, profe, por 10 a la menos 2. Metros sobre segundo. Bien. Profe, ese cilindro, ¿qué sería? ¿Dónde está el pistón? ¿Cierto? Sí, el cilindro es como la cámara en la que se desplaza el pistón. Gracias, Ujú. profe. Sí, con gusto. Entonces, miren,
Quiere decir que la velocidad a la que se mueve el pistón es esta. Eso es que más o menos como 3 centímetros por segundo, más o menos 3 centímetros por segundo. Entonces no es un movimiento rápido, es un movimiento lento. Que eso es lo normal de un equipo de estas naturalezas, ¿cierto? Yo no quiero que el brazo, por ejemplo, de una retroexcavadora se mueva rápido, esos movimientos lentos, despacio, ¿cierto? 3 centímetros por segundo no es un movimiento rápido ni lento para un equipo de esto, entonces no está tan loco. Entonces, si yo hago ya esta multiplicación, velocidad por área, este es el área del cilindro y esta es la velocidad a la que se está llenando el cilindro, es decir, a la velocidad a la que se mueve el pistón. Para que el pistón se mueva es porque el cilindro se está llenando, ¿cierto? Entonces, Profe, dime, ¿esa X es de qué? ese es el espacio recorrido. Del pistón. Mira, ese está acá. Dice que el pistón debe recorrer una distancia de 20 pulgadas en 15 segundos. Ah, o sea, Eso es es la lo que se mueve el pistoncito. Sí. Sino que está convertido en metros ya, porque aquí están pulgadas. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Pues miren, caudal va a ser igual a la velocidad, que es 3.39 por 10 a la menos 2 por el área, que es 1.27 por 10 a la menos 2 también. ¿Cuánto les da esto, porfa? 4,31 por 10 a la menos 4. Esto nos da metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Ya respondimos nuestra primer pregunta, el caudal. Pero miren que lo calculamos de una forma poco usual, ¿cierto? Este ejercicio, por ahora lo traje de los ejercicios del libro, este es uno de los que son como un poquito más curiosos, y es porque aquí nos obliga a utilizar pues como un poquito de razonamiento antes de poder llegar a esa conclusión, que por este lado es que podemos estimar eso. ¿Dudas hasta acá? Vamos bien. Bien, profe. Bueno, ahora vamos a calcular la presión en el cilindro. Presión en el cilindro. Entonces, 2. Calculemos la presión en el cilindro. Bueno, entonces pensemos en lo siguiente para calcular esa presión en el cilindro. Entonces, acá, cuando el pistón se mueve hacia allá, él está haciendo una fuerza igual a 11.000 libras, ¿cierto? Son 11.000 libras, ¿cierto? Y esta fuerza que él está haciendo, la está haciendo sobre un área que sería algo como esto, ¿cierto? Y esa área pues tiene un diámetro, o incluso esa área ya la estimamos ahorita, tiene un diámetro de 5 pulgadas, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo una fuerza sobre un área, una fuerza sobre un área. ¿Cómo la definición de presión? Justamente eso, ¿cierto? ¿Sí la ven? Yo tengo la fuerza por acá y el área pues sería el área de este pistón, que es el fluido el que lo está haciendo mover. Y lo está haciendo mover con una fuerza de 11.000 libras. Entonces, si yo aplico la definición de presión acá, en esta parte, pues voy a obtener esa presión. Va a ser la fuerza que está haciendo el pistón dividido el área de aplicación de esa fuerza. Una fuerza sobre un área pues nos da una presión, que es la definición que vimos hace algún tiempo ya. Entonces miren que la fuerza la tenemos, el área también, porque ya la estimamos ahorita incluso, que son estos con un diámetro de 5 pulgadas. Esa es la misma área que estimamos ahorita. Entonces con eso ya la presión va a salir supremamente fácil. ¿Estamos claros ahí? ¿Cómo vamos a calcular esa presión?
Entonces voy a venir por acá. Ahora, la parte interesante va a ser cómo pasamos esas libras a pascales, ¿cierto? Primero tenemos que pasar la fuerza de 11.000 libras a pascales. Y aquí tenemos que hacer algunos comentarios, porque miren, los estadounidenses, las libras no son unidad de masa, es unidad de peso, ¿cierto? La unidad de masa en realidad en el sistema inglés es el slug, que casi nunca se usa. Entonces, para los gringos, para los estadounidenses, 11.000 libras no son libras como la entendemos nosotros, equivalente a kilogramos, sino que son libras de fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa conversión? Mentalmente nosotros vamos a decir, esa fuerza de 11.000 libras es el equivalente a el peso que tendrían 11.000 libras. ¿Cómo calculo yo un peso? Multiplico la masa por la gravedad, ¿cierto? El peso de un objeto es la masa que tiene el objeto por la gravedad en el lugar en el que esté. Para nosotros 9.81 va a ser el valor estándar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa conversión. Entonces tenemos por acá 11.000 libras. Oh, pero son libras de fuerza. Entonces voy a hacer énfasis que son libra-fuerza. Libra-fuerza. Por libra-fuerza. Entonces yo digo, una libra, vamos a hacer la conversión a kilogramos. Una libra fuerza, ¿cuántos newtons son? ¿Cierto? Y aquí tenemos que pensar en lo siguiente. Y voy a rayar aquí a mano para que lo miremos. Nosotros sabemos que una libra en peso, lo normal, digamos, en masa, son 0.45359 gramos, ¿cierto? Esta es la equivalencia. Si ustedes la miran en internet, no, una libra no es medio kilo, no. Una libra son 0.45359 gramos. Kilogramos, perdón. ¿Cierto? Entonces, ¿qué será una libra fuerza? Una libra fuerza es multiplicar estos kilogramos, pues aquí, una libra fuerza es multiplicar estos kilogramos 453,59 por la gravedad, porque es un peso. Una libra fuerza es un peso. Entonces, ¿cuánto les da esto a ustedes? Porfa, me dicen. 0.45359 por 9.81. $4.45. 4.45. Gracias. ¿Qué unidad le pongo esto acá? Si es una fuerza. En sistema internacional, ¿qué unidades tiene la fuerza? Newton. Newton, ¿cierto? Entonces, esa es la conversión que vamos a poner aquí. Una libra fuerza son 4.45 newton. Listo. Ya sabemos de dónde sale. O la pueden buscar en Google. Equivalente de libra fuerzas a newton. Les va a salir más o menos el mismo valor. Lo pueden buscar en Google, libra fuerzas a newton. Google, me imagino que ya tiene la conversión ahí directa. Entonces, ya sabemos de dónde sale. Entonces, aquí son 4.45 newton. Entonces, ¿cuánto nos da esa fuerza? $4.9 por 10 a la 4. O mejor, 48.950. Pues es que lo tenía como En notación científica. así. Listo. Entonces ya sabemos cuánto es la fuerza. Ahora sí podemos calcular.
calcular la presión. ¿Cómo la vamos a calcular? Así, va a ser fuerza. La voy a escribir primero la fórmula y luego pues ya la reemplazamos. ¿La fuerza cuánto es? Esa que acabamos de estimar, 48.950. Y el área es esta misma que estimamos arriba. ¿Sí ven? Porque la misma, ese es el área del cilindro. ¿Cuánto les da? Pues a mí me dio 3.854.000. 330. Si alguien verifica. 331, pues. Realmente. Listo. Gracias, Susi. Listo, ahí vamos bien. Entonces esta es nuestra presión en el cilindro, ¿cierto? Ahí vamos hasta el 2. Profe, me dio lo mismo, me dio, en vez de 6, 331 ahí. Sí, Eh. listo. Sí, profe. Muy bien. De 331. Listo, entonces confirma ahora sí el dato de nuestra presión entonces en el cilindro. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que sigue es calcular presión en la salida de la bomba, presión en la entrada y potencia. Pero entonces vamos a tomar un receso para que nos refresquemos un ratico la mente aquí, porque tanto rato pensando en lo mismo uno ya luego no está claro. Entonces vamos a tomar el receso. Cuando volvamos, pues terminamos de hacer el ejercicio. Nos faltan todavía 3 punticos por abordar, pero lo dejamos ahí. Son las 11:22, entonces volvemos faltando 10 para las 12 y ya le damos otro ratico pues que terminemos esto y miramos a ver para qué más nos alcanza. Nos vemos entonces ahorita. So, profe, Bueno, gracias. profe, gracias. No, gracias a ustedes. Chao.